Antes de la escritura, la historia era memoria. Las culturas transmitían sus conocimientos de forma oral, mitos, leyes, canciones, costumbres, pero la memoria es frágil. Y entonces, en la antigua Sumeria, los hombres comenzaron a marcar símbolos sobre tablillas de arcilla. Nacía la escritura cuneiforme. Fue un salto civilizatorio inmenso. Permitió registrar transacciones, leyes, historias, ideas. Gracias a ella, hoy conocemos el Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos legales. También permitió organizar imperios, conservar la administración y transmitir el saber más allá de una sola generación. La escritura transformó la mente humana, la abstracción, el pensamiento estructurado, el análisis lógico. Todo fue impulsado por la posibilidad de escribir. Sin escritura, no habría ciencia, historia ni civilización compleja. Durante siglos, Roma fue sinónimo de poder, con sus carreteras, acueductos, leyes, ejército y lengua extendió su influencia por Europa, Asia y África. Pero los imperios no son eternos. En el año 476, el último emperador romano de Occidente fue depuesto por Odoacro, un líder bárbaro. Se cerraba un capítulo y se abría otro, la Edad Media. La caída de Roma no fue un evento aislado, sino el resultado de siglos de crisis internas, corrupción, conflictos políticos, presión fiscal, guerras civiles y ataques de pueblos germánicos. También hubo un declive cultural, la pérdida del conocimiento clásico, el cierre de escuelas, la fragmentación política. Pero también fue el inicio de nuevas formas de organización, los reinos germánicos, el feudalismo, el ascenso de la Iglesia como poder central. Fue un mundo más rural, descentralizado y profundamente religioso, a veces llamado época oscura, pero también germen de un nuevo mundo. En el año 610 en la Meca, un comerciante llamado Mahoma recibió lo que creyó un mensaje divino. Ese mensaje se convirtió en el Corán, y su predicación en el inicio de una de las religiones más influyentes del mundo, el Islam. Tras su muerte en 632, sus seguidores expandieron la fe a través de la península arábiga y más allá. En menos de un siglo, el Islam se extendió desde la India hasta España. Fue una expansión veloz, pero no solo por la espada. En muchos lugares fue aceptado por poblaciones descontentas con los imperios bizantino o persa. Además, los musulmanes promovieron el comercio, el arte, la arquitectura, la ciencia y la filosofía. Las ciudades como Bagdad, Córdoba o Damasco se convirtieron en faros de conocimiento. En pleno medioevo europeo, los pensadores musulmanes preservaron y tradujeron obras griegas, desarrollaron la matemática, la medicina, la astronomía. El mundo islámico fue puente entre la antigüedad y el renacimiento europeo. Copiar libros antes del siglo XV era un trabajo lento, caro y manual. Solo los monasterios o nobles ricos podían acceder a los textos. Pero en 1440 Gutenberg revolucionó el mundo con su imprenta de tipos móviles. Por primera vez el conocimiento podía multiplicarse en masa y a bajo costo. El primer gran éxito fue la Biblia de Gutenberg, pero pronto siguieron panfletos, manuales, novelas, tratados científicos. La imprenta potenció el Renacimiento, diseminó las ideas de la Reforma Protestante y fue esencial en el surgimiento de la ciencia moderna. Con la imprenta el poder del saber dejó de estar monopolizado. Las ideas cruzaban fronteras, el pensamiento crítico ganó terreno. El lector moderno, autónomo y reflexivo comenzaba a nacer. Cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492 no sabía que había descubierto un nuevo continente. Pero su viaje cambió el mundo. El encuentro entre dos mundos, el europeo y el americano, generó un choque de civilizaciones sin precedentes. Europa ganó tierras, recursos, poder. América fue colonizada, saqueada y evangelizada. Millones de indígenas murieron por guerras, esclavitud y enfermedades. Nació el mestizaje, las nuevas culturas, el inicio del comercio transatlántico. Fue el comienzo de la era global, una red de comercio, migración y dominación planetaria. El mapa del mundo se amplió y la historia universal ya no podía contarse sin América. Durante siglos, el conocimiento había estado subordinado a la fe, pero en el siglo XVI algo cambió. Copérnico propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, Galileo confirmó esa idea con su telescopio, Kepler descubrió las leyes del movimiento planetario y Newton formuló las leyes de la física. Nacía la ciencia moderna, basada en la observación, el experimento y la duda razonada. Esta revolución cambió no solo el conocimiento sino la forma de pensar. El hombre pasó de estar en el centro del universo a comprenderse como parte de leyes naturales. La revolución científica abrió las puertas a la tecnología, la medicina, la ingeniería. Fue el inicio de un proceso que aún continúa. Entender el mundo no a través del dogma, sino de la razón. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó la Bastilla. Era solo una prisión, pero se convirtió en el símbolo del fin del absolutismo. La Revolución Francesa no solo destruyó una monarquía,
cambió el modo en que se entendía el poder. La nobleza dejó de ser heredera natural del gobierno. Los ciudadanos reclamaron igualdad, libertad y soberanía popular. Nació el concepto moderno de nación, ciudadanía y derechos civiles. También comenzó un periodo turbulento, guillotinas, guerras, el ascenso de Napoleón, pero sus ideas se expandieron como pólvora. En América Latina, en Europa y en Asia todos los pueblos que buscaban liberarse encontrarían inspiración en 1789. De pronto, el trabajo del hombre fue reemplazado por máquinas. El vapor movía trenes, las fábricas producían en serie, las ciudades crecían sin freno. La revolución industrial cambió radicalmente la forma de producir y de vivir. Las condiciones laborales eran duras, pero también surgieron nuevas clases sociales, sindicatos, teorías económicas. Cambió la estructura del mundo, del campo a la ciudad, del músculo a la máquina, del taller al capitalismo global. Fue el nacimiento del mundo moderno, productivo, urbano, acelerado, y también de sus dilemas, desigualdad, contaminación, alienación. En 1939, Alemania invadió Polonia. Comenzaba el conflicto más devastador de la historia. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total. Más de 60 países involucrados, más de 60 millones de muertos. Fue una lucha ideológica, nazismo, fascismo, comunismo, democracia. Fue también una tragedia humana sin precedentes, el Holocausto, Hiroshima, campos de concentración, genocidios. Pero también fue el germen de un nuevo orden. Se crearon las Naciones Unidas, nació la Guerra Fría, se iniciaron los procesos de descolonización. Nunca más la humanidad miró al poder sin exigirle derechos humanos. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la superficie lunar. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. En medio de la Guerra Fría, la carrera espacial se convirtió en símbolo del progreso humano. La Luna, durante siglos diosa, mito, inspiración, fue conquistada por la tecnología. Se rompió la frontera de nuestro planeta. Fue un acto simbólico. La humanidad es capaz de llegar más allá, de explorar, de trascender. Pero también nos recordó nuestra fragilidad. Desde la Luna, la Tierra se ve pequeña, solitaria, azul. Un solo hogar para todos.